Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los plagios en donde lo hemos dejado. Anteriormente hemos estado analizando acerca del Sol y las simbologías solares que pueden haber alrededor de diversas culturas, alrededor del mundo. Y que normalmente pues nosotros creemos que es un simple tipo de adoración a un ser superior de lo que aquellas personas de esas culturas creían, y que pues de cierta manera veneraban, adoraban, y pues llegaron a tener alguna visión, algún sueño, alguna revelación acerca de ese ser en forma solar, alado, y que pues en la historia a nosotros, cuando a lo largo de los años, cuando estudiamos ya sea en la escuela o cualquier escuela donde nos enseñen historia, pues creemos que eso es simplemente una historia de la adoración o de las creencias que llegaron a tener esas personas. Pero la verdad que detrás de todo ello hay alguien muy poderoso que se ha encargado de utilizar esa simbología para hacer creer que esa adoración, esa forma de adoración es una realidad, es una verdad, y que cada quien se debe de respetar sus distintos tipos de creencias. Por supuesto, se respeta las creencias de cada quien, pero sabemos que detrás de todas esas creencias, a veces la raíz por la cual nosotros llegamos a creer en algo es porque sabemos quizás que cuál es la raíz de o el origen de esa creencia. Pero mientras no sepamos cuál es el origen de esa creencia, pues estaremos en la incertidumbre, no sabremos qué es lo que realmente estamos creyendo, o estamos creyendo nada más porque esa creencia nos la han transmitido nuestros padres, nuestros antepasados, y no tenemos un argumento o un fundamento en el cual basarnos para poder confirmar que eso es realmente cierto. Vamos a continuar con la parte de la piedra. La piedra es precisamente uno de los elementos que utilizan ciertos grupos, o que utiliza la élite para poder basar sus creencias también, y vamos a ver un poco de ello. La piedra angular, el concepto de piedra angular o piedra base, se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de albañilería importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. También se refiere a una edificación a la piedra, usualmente de gran tamaño, que se colocaba en una esquina para darle rigidez al sostener o unir dos grandes lienzos de muro. Puede estar embellecida, sirviendo en este caso no solo como refuerzo, sino como decoración. Con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la mampostería de piedra ceremonial, o la réplica, situada en un lugar destacado en el exterior de un edificio, o con una inscripción en la piedra que indica la fecha de la construcción del edificio y el nombre del arquitecto, constructor u otras personas de relieve. El rito de poner una piedra angular es componente cultural importante de la arquitectura occidental y metafóricamente en la arquitectura sacra en general. Y aquí ya comenzamos a encontrar referencias acerca de una arquitectura sacra, en donde notamos que la arquitectura de ciertos templos, de ciertas congregaciones, como le llaman religiones, podemos encontrar ese tipo de piedra, objetivamente la piedra angular. Los orígenes de esta tradición son vagos, pero su presencia en los países judeocristianos pueden estar asociados con una cita del Continuo Testamento. Si vemos el Salmo 118:22, ahí vemos una referencia sobre
sobre esto. Y aquí en la imagen vemos una piedra angular con imágenes en relieves de bronce. Y vale la pena que pues continúe con la lectura de todo esto. Realmente no es mucha información, pero es realmente importante todo lo que se menciona aquí. La piedra bruta y la moral del aprendiz. Una reflexión sobre el significado simbólico de la piedra bruta sugiere una estrecha relación con un sistema moral que la masonería nos enseña en torno a la perfección del hombre, en la búsqueda del desarrollo espiritual y hacia las conductas sociales basadas en valores, el respeto, la fraternidad, la humildad, la tolerancia y los derechos del individuo. Y bueno, ya notamos aquí a qué está haciendo referencia sobre qué valores y que es de cierta manera importante para la masonería. Este sistema moral es representado por la piedra rudimentaria que desde muy temprano a nivel de aprendiz nos estimula a un incesante trabajo en torno a las prácticas y doctrinas masónicas en un vehemente deseo de buscar la verdad. De ahí la estrecha relación de sentido entre la piedra y el cuarto de reflexión, negro en su apariencia, donde sobresale la antigua fórmula alquímica y hermética. Visita interior terrae rectificando invenies occultum lapidem. Visita al interior de la tierra rectificando descubrirás la piedra oculta. Pero la búsqueda de la verdad y el descubrimiento de un sentido superior de la vida como respuesta a nuestra propia existencia solo es posible por medio de una profunda indagación de nuestros sentimientos y la mejor disposición de un verdadero trabajo interior. Es así como el trabajo masónico consiste simbólicamente en perfeccionar la existencia humana a través de un permanente y sucesivo proceso de transformación. La piedra bruta constituye el símbolo del aprendiz, la piedra cúbica simboliza el compañero y la piedra de la superación permanente y constante en la búsqueda del pensamiento independiente y de la perfección. Esta atribución de sentido simbólico al moldeamiento de la piedra como unidad de toda la construcción se basa en el trabajo realizado por los antiguos masones operativos, verdaderos albañiles, los constructores medievales que erigieron grandes edificaciones y catedrales góticas, adornaron bellamente Europa, cuya obra se aprecia hasta nuestros días, organizados en un orden con tradiciones iniciáticas basados en el estudio del simbolismo. Con un sistema conceptual del hombre, de la vida y del universo, eligieron la piedra como el elemento más sencillo y común para llegar a la enseñanza más significativa y trascendente que los hombres son perfectibles. En las construcciones de catedrales la misma comenzaba materialmente como la piedra en su estado más natural recién cortada de su veta era retirada de la cantera para ser sometida al trabajo de pulimento que el picapedreo debía realizar, a fin de hacerla útil al plan constructivo a seguir dándole las debidas dimensiones y formas, además del necesario pulimento. Ello implicaba una habilidad, un conocimiento, un arte y una forma de vida. Expresiva de una percepción de la existencia humana, el destacado poeta y alquimista medieval Clovis Gesteau de Nuisemen, en su poema filosófico de la verdad de la física mineral, editado en París en 1620, citado por Fulcanelli en El misterio de las catedrales, escribe el siguiente mensaje hermético: ve por este camino, no por otro, te advierto. Observa solamente las huellas de mi rueda y para dar a todo un calor igual. No subas ni desciendas al cielo y a la tierra. Si demasiado subes, el cielo quemarás. Si bajas demasiado, destruirás la tierra. En cambio, si mantienes en medio tu carrera, el avance seguido y la ruta más segura. Los aprendices buscamos y escogemos las piedras que deben ser preparadas para la construcción del templo y debemos empezar a moldearlas y darle forma a golpe de cincel. Ello deberá ser continuo y pausado con inteligencia y disciplina, con paciencia y dedicación, con una precisa fuerza que golpe a golpe de cincel moldee gradualmente las partículas de la piedra hasta desbastarla,
Según sea la resistencia de la piedra, el uso de la fuerza deberá estar en equilibrio con el peso, y la solidez de las herramientas, el mazo y el cincel. En esta alegoría, la que justamente encierra el motivo central de la existencia humana, cuyo escultor es el propio yo interno de cada uno hacia el logro de la perfección. Al fortalecimiento del espíritu, aprender a disciplinar de manera constructiva todas sus facultades, el conocimiento de uno mismo y de las circunstancias que lo rodean. El logro de la perfección, simbolizada en el pulimento de la piedra, consiste en desprenderse de errores, prejuicios, odios, desarmonías e intransigencias existentes en la vida interna, así como de aquellas derivadas de las relaciones sociales entre los hombres, tales como el desorden prófano, la oscuridad del fanatismo y la barbarie de la intolerancia. Lograr la trascendencia a un plano más elevado es cumplir con el elemental compromiso humano de mejorar cada día, en todos los aspectos de su existencia, modelando el carácter y el desarrollo de la personalidad, de acuerdo a valores como el constante progreso, la pasión por la sabiduría, el conocimiento y el repudio de la ignorancia, la virtud, la búsqueda de lo bello como alternativa, así como el amor a sí mismo y a los semejantes. De acuerdo a esta atribución de sentido simbólico de la piedra bruta, existe potencialmente en cada persona, en su calidad de protagonista primario de la historia humana, y en su propia vida, un estado de perfección inherente, latente en todas sus formas de expresión, la cual es necesaria reconocer, educar y hacer explícita por medio del trabajo, el estudio y de la obra que masónicamente simboliza el desbastamiento de la piedra informe. Ahora bien, desde nuestra perspectiva de aprendiz masón, es en la piedra bruta donde se representa la fortaleza y la moral del primer grado, en la actitud para aprender del esfuerzo y dedicación que en ello se ponga. Este es el principio y el fundamento en que descansa todo progreso. Toda vez que se efectúa reconociendo, asimilando y dominando lo aprendido, a pesar de las circunstancias de la vida y de la sociedad en que nos insertamos con las respectivas experiencias que se deriven de esta relación. En la historia de la humanidad han existido distintas formas de concebir la idea del perfeccionamiento y la búsqueda de la felicidad, expresando en el cambio cualitativo por un lado, en sus relaciones con los demás, y por otro, desde la perspectiva del crecimiento espiritual personal, así desde el helenismo, el budismo, el cristianismo, el islamismo, el renacimiento y la denominada modernidad, han significado para la historia humana distintos niveles y formas de interpretar la realidad social, las relaciones entre los hombres y con su concepción de lo trascendente. Y bueno, esto lo extraje de esta página de la masonería, Freemasons, y podemos notar aquí pues que la piedra es sumamente importante porque es parte de sus principios, uno de sus principios por los cuales se basan y el significado que tiene como perfección, la búsqueda del camino a la verdad. Y aquí vemos un poco más acerca de la piedra angular, que en esta imagen vemos una escuadra del año 1507 encontrada en unas excavaciones arqueológicas. Lleva la inscripción: me esforzaré en vivir con amor y cuidado por medio del nivel y la escuadra, Museo Masónico de Irlanda. En la tradición cristiana, el simbolismo de la piedra angular se basa en este texto: piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra del ángulo, o más exactamente en cabeza de ángulo. Lo extraño es que este simbolismo casi siempre se comprende mal a consecuencia de una confusión que se hace comúnmente entre esa piedra angular y la piedra fundamental, a la cual se refiere este otro texto más conocido aún: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tal confusión es extraña, pues desde el punto de vista específicamente cristiano equivale de hecho a confundir a San Pedro con Cristo mismo. La piedra fundamental es aquella que se pone primero al comienzo mismo de la construcción de un edificio, y por eso se le llama también piedra angular. Según el ritual operativo, esta mi primera piedra es, según lo hemos dicho, la del ángulo nordeste.
Las piedras de los demás ángulos se colocan posterior y sucesivamente según el sentido del curso aparente del Sol, es decir, en el sudeste, sudoeste, noroeste. Como este podría ser rechazada durante la misma construcción, para que sea así es preciso, al contrario, que la piedra angular sea tal que no pueda encontrar aún su ubicación. En efecto, según veremos, no puede encontrarla sino en el momento de acabarse el edificio íntegro, y así se convierte realmente en cabeza de ángulo. La piedra fundamental puede ser llamada adecuadamente, en cierto sentido, una piedra de ángulo, o en inglés cornerstone, según se lo hace habitualmente, puesto que está situada en un ángulo o en una esquina del edificio, pero no es única como tal, pues el edificio tiene necesariamente 4 ángulos. Y aún así se quiere hablar más particularmente de la primera piedra. Esta no difiere en nada de las piedras de base de los demás ángulos, salvo por su situación, y no se distingue ni por su función ni por su forma, puesto que no es en suma sino uno de 4 soportes iguales entre sí. Podría decirse que cualquiera de las 4 cornerstones refleja en cierto modo el principio dominante del edificio, pero no podría de ninguna manera ser considerada este principio mismo. Por otra parte, si realmente de esto se tratara, ni siquiera podría hablarse lógicamente de la piedra angular, pues de hecho habría 4. Aquella pues debe ser algo especialmente diferente de la cornerstone entendida en el sentido corriente de piedra fundamental, y ambas tienen en común solamente el carácter de pertenecer al mismo simbolismo constructivo. La piedra angular tiene una forma especial y única que la difiere de todas las demás. No solo no puede encontrar su lugar en el curso de la construcción, sino que inclusive los constructores no pueden comprender cuál es su destino. Si lo comprendieran, es evidente que no la rechazarían y se contentarían con reservarla hasta el final, pero se preguntan lo que harán con la piedra, y al no dar con respuesta satisfactoria deciden, creyéndola inutilizable, arrojarla entre los escombros. El destino de esa piedra no puede ser comprendido por esta otra categoría de constructores que en ese estadio no intervienen aún. Son los que han pasado de la escuadra al compás, y por esta distinción ha de entenderse naturalmente la de las formas geométricas que estos instrumentos sirven respectivamente para trazar, es decir, la forma cuadrada y la circular, que de manera general simbolizan, como es sabido, la tierra y el cielo. La forma cuadrada corresponde a la parte inferior del edificio y la forma circular a su parte superior, la cual en este caso debe estar constituida pues por un domo o una bóveda. En efecto, la piedra angular es real y verdaderamente una clave de bóveda, keystone. Pero todavía más importante desde el punto de vista de los textos concernientes a la piedra angular en la tradición judeocristiana es la consideración de la palabra hebrea que significa ángulo. Esa palabra es pina, y se la encuentra en las expresiones eben, pina, piedra angular, cabeza de ángulo, y resulta particularmente notable que en sentido figurado la misma palabra se emplea para significar jefe, una expresión que designa a los jefes del pueblo. Está literalmente traducida en la Vulgata. Ello también se asocia a la idea de extremidad, pero más en particular en lo que concierne a la extremidad superior, es decir, al punto más elevado o sumidad. Todas estas vinculaciones no hacen pues sino confirmar lo que hemos dicho sobre la situación de la piedra angular en la sumidad del edificio. Aún así hay otras piedras angulares en el sentido más general de esta expresión. Solo aquella es en realidad la piedra angular por excelencia. Y no hay solamente esos 4 arcán o elementos básicos, sino además un quinto rub, el quinto elemento o quinta esencia, es decir, el éter. Este no está en el mismo plano que los otros, pues no es simplemente una base, como ellos, sino el principio mismo de este mundo. Será representado pues por el quinto ángulo del edificio, que es su sumidad, y a este quinto, que es en realidad el primero, conviene propiamente la designación de ángulo supremo, de ángulo por excelencia o ángulo de los ángulos, puesto que en él la
si de él, de los demás ángulos es de los demás ángulos se reduce a la unidad. La piedra angular, tomada en su verdadero sentido de piedra cimera, se designa en inglés a la vez como keystone, como capstone, que a veces se encuentra escrito también capstone, y como copstone o compingstone. El primero de estos términos es fácilmente comprensible, pues constituye el exacto equivalente de nuestra clave de bóveda o de arco, pues la palabra puede aplicarse en realidad a la piedra que forma la sumidad de una arcada, tanto como la de una bóveda. Pero los otros dos exigen algo más de explicación. En capstone, la palabra cap es evidentemente el latín caput, cabeza, lo que nos reconduce a la designación de esa piedra, como la cabeza del ángulo es propiamente la piedra que acaba o corona en un edificio, y es también un capitel, el cual es igualmente el coronamiento de una columna. Y bueno, aquí vemos más acerca de esto, y esto lo extraje igual de un blog pues de masonería, acerca de la piedra angular. Y vamos a ver algunos textos bíblicos ya para terminar sobre la piedra angular. Romanos 9:33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. 1 de Pedro 2 del 7 al 8, para que vosotros pues los que creáis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Job 38 del 4 al 6, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Jeremías 51:26, y nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Primera de Pedro 2 del 4 al 8, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y este último texto realmente para mí es de suma importancia, lo que contiene, lo que menciona, lo que nos dice a todos, a cada uno, sobre lo que a veces conocemos, o los mensajes que nos pueden dar otras personas para poder llevarnos a buscar la verdad de las cosas, de lo que hay detrás, de todo, absolutamente de todo lo que hay detrás, y que a veces rechazamos, y que otras personas ignoramos, y otros no queremos aceptarlo, y otros nos cerramos, y otros preferimos no hablar más del tema. Hechos del capítulo 4 del 10 al 12, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Efesios 2 del 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. También Efesios nos menciona algo muy importante. Nosotros somos parte de ese templo, porque nosotros somos también esencia, porque Dios creó a cada una de esas personas, a cada uno de nosotros, y que nosotros creemos que nada más por creer en alguien como Él, nosotros qué ganamos con creer en Él, si no lo vemos, si no sabemos cómo es, pero en realidad hay un significado detrás de todo esto que pues pronto vamos a conocer en su momento. Él lo dirá en el momento perfecto. Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, aquí ya vemos más. Y bueno, ya este salmo ya lo volví a repetir, perdón. Lo volví a colocar aquí, pero vemos que en Daniel 2 del 44 al 45, que son dos versículos que hacen referencia a la profecía de Daniel. En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel, su interpretación. ¿Y quién es esa piedra? La respuesta es muy sencilla. Es Jesús. Y aquí vemos algunos versículos acerca de la roca. Los dejo para que ustedes los examinen y que también tienen un significado muy, muy importante también para que ustedes puedan comprender y podamos comprender el por qué pasó todo lo que pasó a lo largo de los años, porque le aconteció a Moisés cuando y a Aarón cuando abrieron esa abertura de la roca y salió agua. Y aquí vemos un poco más donde Moisés golpea la roca y precisamente ¿qué es lo que sale agua. Y aquí está un claro ejemplo de qué, pues de Jesús, que Él es la roca. Él estuvo presente ahí en ese momento cuando ese pueblo no tenía que beber. Iban por el desierto y encontraron esa roca, y donde precisamente al golpear con esa vara, ¿qué fue lo que pasó? Se abrió la roca y salió agua. ¿Y por qué pongo como un ejemplo la crucifixión de Jesús? Porque cuando Jesús fue crucificado y lo alancearon en su costado, de este lado donde estoy colocando la flechita, aquí fue donde salió sangre y ¿qué más? Agua. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Por qué en ese momento cuando Jesús fue crucificado también salió agua? Porque desde el Antiguo Testamento Él estaba presente, y la simbología que venía en el Antiguo Testamento y la representación de esa roca que fue golpeada, pues es una representación de Él. Por eso es que hay tantos textos bíblicos que se menciona que Él es la roca, Él es la piedra angular,
y nosotros somos parte del templo donde que sostiene precisamente esa roca, esa piedra fundamental, esa piedra angular, porque Él es la perfección. Y si nosotros edificamos a las personas en esa búsqueda de este conocimiento, yo sé que no todos creen en esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a edificar ese templo, y donde Él precisamente, Él es esa piedra que sostiene pues parte de esa piedra fundamental de ese templo. Derramó sangre y agua de su costado, según Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y en el texto que vimos de Números 20 del 1 al 12, donde aquí menciona en el versículo 6: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Y bien, pues esto es un ejemplo de lo que puedo yo compartir, así como otras personas que también realizan este tipo de estudios, y que pues nos damos cuenta cómo es que ha sido rechazada por muchas personas esa roca, esa piedra, ese Jesús. ¿Cuántas personas hemos rechazado precisamente al verdadero Dios? Y ya de ahí todos los que queramos creer en cosas diferentes, pues es decisión nuestra. Pero yo simplemente estoy compartiendo pues algo que para mí es muy importante, porque son creencias fundamentadas. Me he logrado deshacer de las creencias que mis padres me pasaron, me transmitieron, porque fueron falsas, porque me di cuenta en su momento. Y en su momento comencé a estudiar y empecé a buscar, y me di cuenta que las cosas estaban mal, y que yo en ese momento pues estaba por un camino equivocado, así como mi familia. Y pues a lo largo del tiempo pues te vas dando cuenta y vas conociendo que las cosas no cuadran cuando estás en una religión, cuando estás en una iglesia, y que alguien predica, algún sacerdote, algún pastor, y que no dicen las cosas como deben ser, sino que están arrastrando creencias que están mezcladas con culturas que nada tienen que ver con el cristianismo. Para poder comprobar todo esto, que aún para saber y confirmar que esto es realmente cierto, para todos aquellos que no nos quede claro, más adelante voy a realizar una temática acerca de las profecías, y vamos a ir examinando profecía por profecía, y vamos a revisar cada una de ellas, tanto las profecías de Daniel como la de Revelaciones o Apocalipsis, como lo llaman en otras Biblias, y vamos a ir examinando poco a poco que esas profecías en la historia ya tuvieron su cumplimiento, y que actualmente pues como vemos el caso de entre China y Estados Unidos, que hay alguien que ha plagiado esa profecía también. Hay un señor que ha plagiado esa profecía también, y que viene en la Biblia desde hace muchísimos años, y que hay un señor que la ha estado plagiando, y que muchos creen que eso se va a cumplir. Sí, pero ese señor no menciona detalles, muchos detalles de lo que va a acontecer, pero nos damos cuenta cómo hay tantos plagios, y cómo la masonería, que no es nada más y menos que otra jugada de la élite y de alguien que está moviendo los hilos para poder cumplir su objetivo de engañar a la humanidad,
y de presentar al falso Cristo o al falso Mesías poco antes. Por eso es necesario conocer la fecha de su venida, bueno, el año, mas no el día y la hora. Yo estoy mencionando el año, por eso es que en mi temática anterior yo mencioné, y estoy seguro de que hay un año para el retorno de él, porque Satanás lo sabe también, el maligno lo sabe. A nosotros nos conoce muy bien porque él estuvo en los laboratorios de la naturaleza cuando Cristo creó a la humanidad. Bien, pues no voy a dar más explicaciones porque si no alargaría el video. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video con más acerca de esta temática de los plagios, con cosas que van a resultar también muy interesantes. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.